Muy buenas tardes con todos los hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar frente a ustedes. Hoy Dios nos permite un culto muy especial, un culto unido a nivel nacional, Bolivia y Ecuador. Una bendición para los dos países. El Señor nos bendice a través de este culto unido. Vamos a tener testimonios, vamos a tener la palabra del Señor, la participación de los hermanos, tanto de Bolivia como de Ecuador. También Dios permitía la obra del Señor en la vida de los hermanos. Y vamos a escuchar, ¿no?, cómo Dios está trabajando, tanto en Bolivia como en Ecuador. Bien, hermanos, animamos a todos ustedes a participar con un ambiente limpio, un ambiente dispuesto para recibir al Señor, la palabra, el culto es desde este tiempo, o sea, desde que empezamos es el culto, por eso es importante disponer nuestro corazón. Animamos a todos los hermanos que ya pueden encender sus cámaras. Estamos por dar inicio a nuestro servicio especial, Culto Unido, Ecuador y Bolivia. Bueno, primero, agradecemos al Señor, también a los hermanos que nos están siguiendo por Jerusalén Radio, a través de las diferentes repetidoras que tenemos a nivel nacional en Bolivia, que están conectándose los hermanos a través del satélite Pumacatari, allí en Caranavi, en La Paz, en Chulumani, en Asunta, en Guairapata, en varios lugares. El Señor ha permitido levantar las antenas que están transmitiendo las ondas de las buenas nuevas. También aquellos hermanos que nos están siguiendo por el Facebook, aquellos hermanos que nos están siguiendo por el YouTube, también este culto se está transmitiendo en Aymara y en Quechua. Para todos los hermanos también este culto está quedando grabado y luego ustedes por interno pueden solicitar el audio de esta prédica. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Primero, según el programa, tenemos dos alabanzas del himnario bautista a través de nuestro hermano Freddy Villagómez de la Iglesia de La Paz. Adelante. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al culto unido de hoy y vamos a comenzar cantando himnos. El himno 143. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da
bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor.
tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la alabanza. Vamos a continuar con el programa. En este momento invitamos al evangelista Rubén Huanca de la iglesia de Cochabamba. Nos va a dirigir en oración. Adelante, evangelista Rubén. Gracias, pastor. Buenas noches, pastor, hermanos de Ecuador y hermanos de todo Bolivia. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Esta noche también nosotros recibiremos su bendición espiritual para nuestras almas, para poder avanzar en este tiempo de pandemia. Mucho más que antes, nosotros necesitamos su palabra de esperanza, recibir su promesa, el corazón de Dios. Por medio de la palabra, Dios habla a nuestro corazón. La situación que estamos pasando también en la Biblia sale como en tiempo de Samaria y en otros tiempos, como las personas teniendo dificultad también habían superado, creyendo, oyendo la palabra de Dios. En este tiempo también, Señor, usted ama tanto al mundo, a las personas, para que ellos también puedan volverse a Dios, encontrar la verdad, recibir la salvación y tener este gozo tan grande que Dios había preparado hace 2000 años atrás, por medio de su Hijo Jesucristo, había traído al mundo la salvación eterna. Gracias, Señor. Justo en este tiempo donde nosotros tenemos vida, nos permite esta verdad. Gracias, Padre Dios, también por regalarnos un tiempo de felicidad. Gracias por regalarnos su siervo verdadero para que muchas personas reciban la salvación por medio de la palabra, Señor. Padre, bendice, Señor. Oramos por la salud de todos los hermanos, sus familiares. Algunos también están muy delicados. Por favor, Padre, bendice a todas las almas, escuchando la palabra, ellos también tengan esta alegría, Señor. Esta noche también oramos, Señor, bendice a tu siervo, Pastor Noé, que está ministrando en Ecuador. Bendiga ese país. Muchos reciban la salvación este año. Por favor, Señor. También bendiga la compra y la remodelación del lugar del culto para la iglesia, Señor. Gracias. Esta noche bendice, Señor, este culto. También, Señor, permita que todos los hermanos puedan ingresar, Señor. ¿Qué más nosotros podemos esperar? Necesitamos primeramente su palabra para nuestras vidas. Por favor, Padre. Gracias. Oramos también por los ministros, por los siervos, por los diáconos. Usted bendiga su vida por medio de la palabra. Guíanos, Padre. Gracias, Señor. Así esta noche oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, como ya Dios nos ha permitido anunciarlo,
Estamos reuniéndonos de Perú, de Bolivia y Ecuador, y juntos vamos a participar de esta gracia del Señor. Bueno, este es el momento de escuchar los testimonios. Vamos a escuchar algunos testimonios de los hermanos a través del programa. Algunos hermanos se conectan por el Zoom, van a testificar en vivo. Entonces vamos a dar el turno. Primero, tenemos el testimonio del hermano Agustín Gutiérrez de la iglesia de Santa Cruz Centro. Luego vamos a escuchar el testimonio del hermano Marlon Muñoz de la iglesia de Santa Cruz Palma Verde. Y luego de la hermana Jazmín Molina de la iglesia de Santa Cruz Palma Verde. Así, 3 testimonios primero. Vamos a escuchar. Adelante, hermano Agustín Gutiérrez de la iglesia de Santa Cruz Centro. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Agustín Gutiérrez. Tengo 36 años y yo recibí la gracia, ¿no?, y la salvación el año pasado, el 30 de mayo, y yo ya estoy asistiendo a la iglesia ya 8 meses, estoy congregando a la iglesia, ¿no? Voy a compartir un poco de la salvación. Nosotros el año pasado, toda mi familia, ¿no?, estuvimos con el COVID. Pese a que nos cuidamos, ¿no?, de todas formas, nosotros nos agarró a toda mi familia. Y el 30 de mayo yo pude conocer la palabra de Dios, aunque esa palabra no era para mí, ¿no? Era para mi madre, ya que ella estaba muy enferma, estaba más enferma que mí. Yo estaba con fiebre, una fiebre de 40. Mi madre ya también le faltaba un poco la respiración. Y el año pasado no había esperanza, no había ninguna medicina que tal vez podamos tomar y con eso podemos tal vez mejorar, ¿no?, de esta enfermedad. Pero mi hermana, que es parte de la iglesia, ella faltando 3 días antes que fallezca mi mamá, ella decide entrar a la casa, ¿no? Muy a pesar de que todos estábamos con COVID, ella ingresó porque ella nos dijo, ¿no?, así yo me contagie, no importa, yo tengo que hacer conocer la palabra de Dios a la mamá y darle la salvación, porque ella es parte de la iglesia, ¿no?, muchos años ya, juntamente con mi cuñado. Y bueno, él ingresa, ¿no?, a la casa y compartió el 28, el 29, compartió con mi mamá, el 30 de mayo compartió con mi mamá, y justamente ese día, ¿no?, que era un día sábado, el pastor Andrés Guachani, que no tenía la oportunidad de conocerlo, ella me dice: mi hermana, no, acércate acá al cuarto, va a compartir el pastor Andrés y va a compartir para la mamá. Bueno, yo me voy, ¿no?, a la otra habitación, y tampoco era para mí, como le digo, ¿no? Pero yo me senté a un lado de donde está mi mamá y escuché, ¿no? Escuchaba la prédica del pastor, ¿no?, que estaba compartiendo. Y la verdad, pues con una temperatura de 40, sin tener el olfato y la desesperación de ese tiempo, pues no, tal vez uno piensa, pues no quiero ya estar escuchando, ¿no?, la palabra, pero me senté y escuché. Y el pastor Andrés compartía, me pueden acompañar, hermano, Isaías 53, 4, 5. Ya, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra, ¿no?, como le digo, no era para mí, era para mi mamá, ¿no? Pero yo la tomé porque yo estaba enfermo también. Y ese mismo momento, ¿no?, me entró en el corazón
una tranquilidad, una paz, que es como si me hubieran, que le puedo decir, me hubieran atravesado algo en el corazón que me llenó de tranquilidad, de paz. Y desde ese día hasta el momento que ustedes me están viendo ahorita, Dios permitió, ¿no? Por su gracia y su misericordia, que yo esté libre de esta enfermedad. Me recuperé tranquilamente. Al día siguiente, al 31, perdí a mi madre, falleció, ¿no? Pero también ella recibió la salvación y eso era lo que nos llenaba de mucha alegría a mi hermana, a mí, porque mi mamá era muy dura para que le compartan la palabra, siempre ha sido dura, pero gracias a la misericordia de Dios, ¿no? Ella también recibió la salvación con este versículo, Isaías 41:13, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese versículo mi mamá lo repetía mucho, ¿no? Porque mi hermana le preguntaba, y la verdad, ella recibió también la salvación, conoció la palabra, y la verdad nosotros estamos muy agradecidos con la iglesia. Como le digo, estoy 8 meses en la iglesia, pero el fallecimiento de mi madre hizo que nosotros nos acerquemos a la iglesia, ¿no? Ahora está mi esposa en la iglesia, mis hijos también, y mi familia también, que cada vez están llegando más a la iglesia, y sé que Dios también tiene preparado grandes cosas, ¿no? Para mi familia. Ha sido la muerte de mi madre una bendición para toda mi familia, ya que nos ha unido en familia, también nos ha unido en Cristo, ¿no? Y eso es lo más importante en esta vida, conocer la palabra de Dios, que es la verdadera cura, ¿no? La verdadera medicina en este tiempo. Yo le invito a todos los hermanos a tener la tranquilidad, la paz, ¿no? En este tiempo en Bolivia pues está complicado por el tema del COVID, pero la verdadera salvación es la palabra de Dios. Es lo único que nos puede curar y levantarnos para que nosotros tengamos esa tranquilidad, esa paz y conozcamos la verdadera salvación que es en Cristo, ¿no? Así también, ¿no? En este tiempo también estoy muy agradecido por la guía del pastor Andrés Guachani, que yo teniendo 8 meses en la iglesia, no recibo la guía de él, y la verdad que cuesta, ¿no? Cuesta recibir la guía. Hay veces que somos rebeldes, ¿no? Es decir, no le voy a hacer caso al pastor, ¿por qué le hago caso, no? Pero la verdad nosotros hemos experimentado en este tiempo que la guía de nuestro siervo es muy importante en nuestra vida de creencia para seguir avanzando, ¿no? Porque tenemos muchas dificultades en este tiempo. Todos los hermanos pasamos dificultades, pero nunca tenemos que olvidar la palabra de Dios, no la promesa de Dios. En cada uno de los versículos que los hermanos tenemos en el corazón, nunca olvidarlo, ¿no? Y siempre estar recordándolo. Y yo siempre que estoy tal vez en alguna situación, en algún problema, una dificultad, siempre estoy confiado en la palabra y dejo todo mi corazón en este versículo de Isaías 41:13, ¿no? Donde Dios nos dice que no teman, que Él nos va a ayudar, que Él siempre va a estar con nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, ¿no? Para seguir avanzando, porque tenemos que pedir, clamar, es nuestro Padre, ¿no? Y que nosotros tenemos que pedirle y Él nos va a dar. Él siempre nos dice, no temas, yo te ayudo, y la verdad que estoy muy agradecido con la iglesia, con la guía del pastor, y también pido, ¿no? Siempre la oración para que todos nuestros siervos estén con salud, él y su familia, así como todos los hermanos, porque la verdadera familia, pues, es en Cristo Jesús, ¿no? Eso quería compartir, hermanos, con ustedes. Gracias. Hermanos,
Buenas, ¿cómo están todos? Soy el hermano Marlon Muñoz de la iglesia de Palma Verde, Santa Cruz. Soy de Colombia, ¿no? En este tiempo estoy muy agradecido. Por la gracia de Dios, puedo ver cómo Dios ha trabajado en mi vida. Me ha permitido, ¿no?, la salvación, y estando en la iglesia he podido avanzar mucho. Cuando yo llegué acá, mi situación económica era muy, muy complicada, ¿no? No tenía, si comía hoy, mañana no tenía que comer. Si desayunaba, pensaba que iba a almorzar, y pasaba una situación muy difícil, ¿no? Pero cuando recibí la salvación en Colombia y llegando acá a Bolivia de nuevo, buscaba la iglesia. Dios me permitía encontrar la iglesia, y conectando con la iglesia, con el siervo, he podido ver Dios cómo poco a poco me ha bendecido, me ha permitido el trabajo, me ha permitido el negocio, y por la gracia de Dios he podido avanzar, ¿no? Siempre, aunque la situación siempre está, pero por medio de la guía del siervo, por medio de la guía del pastor, siempre nuestra situación, con la guía de Dios, Dios permite avanzar. De verdad me siento muy agradecido por todo lo que Dios me ha permitido. Aunque siempre miro mi condición, ¿no?, la situación económica, o las ventas bajan, muchas cosas, pero por medio de la guía del siervo, por medio del escuchar las prédicas, siempre hay paz en mi corazón, ¿no? Siempre escuchando la hora piadosa del pastor Daniel Ho, siempre el pastor está recordando de que Cristo, de que Dios ya nos hizo justos, ya nos dio la salvación. Y por medio de esa salvación ya lo tenemos todo, ¿no? De verdad, puedo tener paz en mi corazón porque Dios nos permite avanzar en mí, en mi esposa, en mi matrimonio, Dios. Por la gracia de Dios también, hace un tiempo atrás, yo hablaba con mi esposa, ¿no? Y nosotros ya tenemos una hija, pero estábamos buscando otro. Y llevamos 5 meses, 6 meses queriendo, ¿no? Pero no se daba. Pero orando a Dios, Dios permitió. Y al día de hoy ella tiene ya 1 mes de embarazo, y estamos muy agradecidos con Dios porque es una nueva vida que Dios nos permite, ¿no? Dios nos permite un hijo, y le agradecemos a Dios porque en cada una de nuestras decisiones, aún estés erradas o no, Dios siempre está respaldándonos, Dios siempre nos permite avanzar. Soy muy agradecido, y eso sería, hermanos. Hasta luego. Buenas noches, van a disculpar. Buenas noches, pastor, buenas noches, hermano. Soy Jazmín Molina, hermana de la iglesia de Santa Cruz, Palma Verde, y en esta oportunidad quiero testificar un poco también de mi salvación. Yo recibí la salvación en 2003 en un retiro del campamento sudamericano, y a partir de ahí, juntamente con mi madre, hemos participado en la iglesia. Dios me ha permitido, ¿no?, avanzar con la iglesia. El año 2015 pude ser voluntaria gracias al apoyo de una de mis amigas, ¿no?, de la iglesia, Gabriela. Y bueno, en el momento que ella dijo, tienes que ir como voluntaria, me animé, y Dios me permitió el pasaje y todo lo demás. Y viviendo 1 año en África también podía ver cómo Dios me ayudó, y cómo Dios también permitió que un joven que estaba con malaria pueda
restablecer su salud, ¿no? Porque estuvo un año con nosotros, pero durante un mes él no podía despertar aproximadamente, ¿no? Entonces, nosotros orábamos en la iglesia de Malawi y veíamos cómo Dios hacía el milagro, ¿no? De que este joven pueda restablecer su salud. Luego, Dios, volviendo a mi país, ¿no? Dios me permitió avanzar con la iglesia, me permitió la radio, me permitió tener un programa de IYF. Luego de eso también me permitió trabajar en una universidad ecológica que, bueno, que hoy en día también estamos buscando un convenio con esa universidad. Y luego de eso también me permitió viajar como participante a un campamento mundial en Corea. Mi madre me apoyó con los pasajes, pude viajar, estuve un mes allá, pude recibir, ¿no?, la promesa de que el sueño que tenía era ser líder, pero también era ser presidenta de mi país. Dios me permitió también ser candidata el año 2019, gané el 20, perdí, y todo esto me trae una enseñanza, ¿no? Que a través de la iglesia y a través de Dios nos encamina para bien, ¿no? Aún el fracaso, aún el triunfo, Dios nos permite. Y hoy en día también Dios me permite ser parte de IYF, soy presidenta. La verdad no soy la mejor presidenta, pero me doy cuenta que Dios me ayuda, me permite también poder avanzar con la iglesia. Y este año, por ejemplo, escuchando la prédica del pastor Oxupar y también la prédica del pastor William acerca de Esther, yo había decidido hacer el ayuno porque quería hallar la gracia delante de Dios por varios aspectos de mi vida, ¿no? Mi matrimonio, mis hijos, mis deudas, entonces todas las cosas, me doy cuenta que Dios va a preparar muy bien mi vida. Entonces, pueden acompañarme en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 2. Dice lo siguiente: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Pastor Oxupar también decía, ¿no?, acerca del libro de Esther, de que Esther somos nosotros y que el rey simboliza a Dios, ¿no? Dios nos dice, ¿qué necesitas? Entonces, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No? Y el rey le dijo a Esther, ¿no? Hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces, Dios ahora me está preguntando qué yo necesito. Entonces, en este tiempo Dios también me permitió hacer el ayuno, 3 días juntamente con mi hermana, mi cuñado, y tenía mucho agradecimiento porque podía conectar mi corazón y conocer mi condición delante de Dios. Yo cómo vivo, yo cómo soy. Entonces Dios me mostraba, ¿no?, mi corazón, qué clase de persona soy delante de Él. Entonces tenía mucho agradecimiento a través de este ayuno y agradecimiento más que todo porque Dios me permite avanzar con la iglesia y me muestra mi ser, ¿no?, delante de Dios. Eso quería testificar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Jazmín, ¿no?, por su testimonio, cuán importante que nosotros tomamos seriamente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no vuelve vacía a nuestra vida. El Señor, como a través del siervo de Dios nos mostraba, ¿no?, cuál es nuestra petición, cuál es nuestra demanda, significa que Él se va a encargar de solucionar. Así que su futuro está en las manos del Señor. Amén. Y yo creo que no solamente de la hermana Jazmín, ¿no?, de todas las hermanas solteras que están orando para casarse con la bendición del Señor, el Señor va a dirigir su vida, ¿no? No, tampoco vamos a esperar mucho, vamos a orar y el Señor se va a manifestar. Bueno, tenemos también de Ecuador 2 testimonios y todavía tenemos 3 testimonios más de Bolivia. Entonces, primero vamos a darle paso a los hermanos de Ecuador. Tenemos a la hermana Verónica Ayala y el hermano Patricio Trejo. Entonces, ¿están listos los hermanos para compartir su testimonio? Sí, amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastores. El pastor me llamó hace una hora más o menos, unas horas, y me dijo que si podía compartir mi testimonio. Yo no sabía de qué voy a testificar porque estaba pasando por algunas cosas y yo decía, no sé qué decir exactamente, pero escuchando los testimonios de los hermanos, creo que voy a empezar por el principio. En el 2012 yo
pude recibir la salvación. Estaba asistiendo a una iglesia en donde el pastor, que había sido pastor durante muchos años, había escuchado el evangelio, había recibido la salvación y había empezado a predicar la palabra. Y había perdido como casi todos los hermanos. Y habíamos como unas 7 personas nada más. Dios me permitió llegar allá y congregándome ahí, luego la iglesia que está aquí en Quito, el pastor de la misión que estaba aquí en Quito también nos invitó junto con el pastor que nos dirigía a nosotros, que nos vayamos a un campamento. Fuimos a un campamento de Aiguayef, y estando ahí, toda la palabra que Dios me había permitido escuchar, con la que había sonado mucho mi corazón, fue como muy clara, ¿no? Me permitió entender, me permitió comprender lo que Jesucristo había hecho, y tenía en realidad mucha alegría en mi corazón. También en ese tiempo Dios me permitió un corazón para saber que toda mi vida Dios, recuerdo claramente que en un culto el pastor decía, Dios tiene, nos decía a todos, ¿no? Pero yo sentía como si me decía a mí, Dios tiene su vida así, un paisaje hermoso, dibujado de su vida, muy hermoso, preparado. Usted espere lo que es la voluntad de Dios. Cuando yo escuchaba estas palabras, Dios me permitió un corazón de hacer así, de esperar lo que Él haga por mi vida. Y durante mucho tiempo yo le pedía que me permita un esposo. Oraba mucho que me permita un esposo. Hasta que en un campamento en el 2015, regresando de ese campamento, luego pastora, unos días después de regresar del campamento, habló conmigo y me dijo que me iban a presentar a un hermano. Dios me dio un esposo también. Después de habernos casado, también Dios me permitió la dificultad. Me empecé a enfermar y entraba al hospital varias veces. Durante ese año en que me casé, en el 2015, fui hospitalizada varias veces porque mis riñones empezaban a tener problemas. Y para mí era muy difícil. Yo siempre, cada vez que me hospitalizaba al principio, como decía, ya está bien, ya Dios me va a curar, no pasa nada. Pero yo salía del hospital y me mandaban medicina como, digamos, una semana de tratamiento, y no llegaba ni a los 3 días de tratamiento y me ponía otra vez muy mal, muy grave, y otra vez entraba al hospital. Así, a ese ritmo yo entré 5 veces al hospital en ese año, desde abril hasta octubre del 2015, varias veces entré al hospital. Y mi corazón al principio fue así como, sí, está bien, Dios me va a curar, pero luego mi corazón salía con mucha angustia. Yo decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué usted me permite esto? Yo oraba tanto que Dios me permita mi matrimonio, y yo me casé y al siguiente día de casarme fui al hospital. Entonces siempre mi corazón salía como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho reclamo. Pero sin embargo también Dios tuvo misericordia, y un día fue la última vez que estuve en el hospital y nunca más regresé. Pero me dijeron a mí que era muy difícil que yo pueda tener hijos porque mis riñones iban a complicarse más si yo me quedaba embarazada. Entonces yo empezaba a mirar, a mi alrededor empezaban a aparecer muchas embarazadas. Mis compañeras del trabajo, mis primas, amigos, muchas personas que quedaban embarazadas. Entonces yo otra vez como con mi corazón decía, ay, pastores, ¿por qué? Y recuerdo que me decían, solo espere, espere. Y esa palabra que yo había escuchado, que Dios había dibujado un paisaje muy hermoso de toda mi vida, creo que un poco me sostenía. Luego Dios me permitió tener un hijo, quedé embarazada, Dios me dio un hijo, y antes de que mi hijo cumpla 2 años yo volví a quedarme embarazada. Entonces yo ahora pensaba y decía, Dios me dio, en verdad, tanto oraba yo que me permita mi familia, que me permita un matrimonio formado por Dios, y Dios me dio. Y en ese tiempo hemos pasado muchas dificultades también, ¿no? Sin embargo, la iglesia, los siervos siempre
siempre han estado ahí, siempre han estado para dirigirnos, para exhortarnos, para darnos como palabra para poder avanzar. Y eso ha servido mucho. Yo muchas veces cuando nosotros teníamos dificultad en el matrimonio con mi esposo, pensaba, Dios no se equivocó con el esposo que me dio. Yo estoy equivocada al juzgar. Y también pensaba como, este matrimonio, mi hogar, los hijos que Dios me dio, son responsabilidad de Dios. Dios tiene que cuidar. Y así hemos pasado. Y en este año, luego de la pandemia, bueno, Dios nos permitió también pasar algunas dificultades en temas de salud. Y bueno, lo último que pasó, Dios también, desde el año anterior, mi suegro se complicó un poco también en su salud. Y en este mes de abril que pasó también, Dios lo llamó. Y Dios nos permitió también como ver en mi suegro cuando él estaba también ya consciente de que él estaba a punto de fallecer, que le quedaba poco tiempo. Él nos daba como un corazón de, está bien, él está tranquilo, porque Dios está con él. Mi esposo pudo estar con mi suegro y me recuerdo claramente, mi esposo me decía, las palabras de mi papá, sus últimas palabras fueron, solo por la misericordia de Dios, solo por la gracia de Dios, solo por el amor de Dios. Esas fueron sus últimas palabras y él falleció. Entonces, bueno, la familia pasó por esto y la iglesia también estuvo siempre presente, siempre orando por él. Entonces, no es algo que pasamos como solos, ¿no? Y al poco tiempo de eso también yo empecé a pasar mucha dificultad en mi familia, con mi madre, con mi hermano. Pasamos por muchas cosas también complicadas. Y eso empezó a hacer como que mi corazón se cargue muchísimo, mucho. Y en mi corazón empecé como a olvidarme, ¿no? A olvidarme de lo que yo, de las palabras, de las promesas que yo muchas veces había recibido. Desde que recibí la salvación, todo el tiempo como Dios me sostenía con la palabra, a mí se me fue olvidando. Pasando con las situaciones, yo solamente como acumulé mi corazón, situación. Pero Dios en su misericordia también, de la forma en la que Dios trabaja, me permitió. Mi mami vive en la misma casa que nosotros, pero en un departamento aparte. Mi padre también vive como en la misma casa, pero en otro departamento. Y nosotros, con mi esposo y nuestros niños, en otro departamento. Entonces, digamos que todos vivimos siempre, de alguna u otra manera, estamos cercanos. Y de todos en la familia, mi mami un día se enfermó y parecía que le iba a pasar, pero al final tuvo que ser hospitalizada, se complicó y nos dijeron que era COVID. Pero fue la única persona aquí en casa que se enfermó de COVID. Nunca logramos como comprender por qué, ni a través de qué, porque ella no sale y solo tiene relación con nosotros. Mi esposo se hizo una prueba de COVID, salió negativo, y mi hermano igual, y así, pero mi mami salió con COVID. Entonces, pasamos así. Luego mi papi también se complicó, él ha sido diagnosticado con Alzheimer, está como en una etapa avanzada y también es como difícil ver eso, todo eso que estaba pasando, como en mi corazón se iba acumulando. Y de verdad ya no avanzaba. Pero Dios en su misericordia tan grande, cuando mi mami estuvo hospitalizada cerca de 2 semanas, el día en que a mi madre logró ya salir, le dieron el alta, en cambio a mí me ingresaron al hospital porque otra vez me puse mal con mis riñones. Yo no quería ir, pensaba que no, para que yo tengo que ir otra vez al hospital, pero Dios me permitía ser otra vez ingresada. Y estando otra vez en el hospital, como Dios me permitió un corazón muy sorprendente para mí, porque contrariamente a que en mi corazón
después de estar tan cargada yo como de tantas dificultades, en lugar de estar así como muy afligida, lo que Dios me permitía era un corazón de, debo compartir el Evangelio. Porque estando en casa, como hago teletrabajo, no comparto como con muchas personas, entonces no tengo casi oportunidad de compartir muy fácilmente con alguien el Evangelio. Y cuando estaba en el hospital, Dios me dijo, al hospital a compartir. Entonces, cuando me pusieron medicina y me pasó todo el dolor, me permitieron ingresar a un área que no corresponde a las personas que estamos enfermas con los riñones, sino a un área de ginecología. Y estando ahí, Dios me permitió una persona que se estaba recuperando de su cirugía, de una cirugía que le habían hecho, y Dios me permitió compartir el Evangelio con ella. Y compartiendo el Evangelio con ella, en verdad podía comprobar. Yo nunca, cuando compartí el Evangelio con alguien, nunca había hablado de la palabra que le compartía a ella. Y yo después decía, en verdad, cuando Dios nos, en verdad, así como dice en su Biblia, Dios pone palabras en nuestra boca. Y Dios me hacía hablar de algunas cosas que había escuchado, pero yo nunca había utilizado para compartir el Evangelio. Y con esta persona yo la compartía y le hablaba de la Biblia. Al siguiente día le seguía hablando y al siguiente día a ella ya le iban a dar el alta. Y yo decía, antes de que se me vaya, yo tengo que seguir compartiendo y explicarle más, porque sentía así como esa necesidad en mi corazón. Y fue muy hermoso porque ella salió, le dieron el alta y se fue muy feliz. Cuando yo la vi, cuando ingresé a la habitación, ella estaba muy mal, lloraba, pero se fue feliz. Y ahora tengo contacto con ella por WhatsApp y le estoy mandando las prédicas y ella quiere escuchar. Al final Dios me permitió sanarme. Me dieron el alta hace 3 días. Me siento muy bien. Y tengo en mi corazón esto, aunque parecía una situación mala, como venía una tras otra, Dios me permitió ser ingresada al hospital, pero estando en el hospital Dios me dio un corazón renovado. Aunque parecía que mi cuerpo estaba muy, muy difícil y me sentía muy mal, Dios como fortaleció. Estando ahí, predicando el Evangelio, Dios dio fortaleza otra vez a mi cuerpo. Entonces, un poco quería, si ustedes me quieren acompañar, yo recordaba una palabra que Dios me dio y se me había olvidado, ya hace mucho tiempo no la veía, está en Deuteronomio 9:6. Dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. A mí me permitió Dios esta palabra un día que perdí el trabajo y al otro día Dios me dio trabajo también. Y esto como en mi corazón me viene. Cada dificultad que tengo, siempre en verdad tengo un corazón muy rebelde, pero Dios tiene mucha misericordia y siempre con su palabra me levanta y me saca primero saca mi corazón de la situación y ya después en verdad, aunque la situación puede continuar difícil, al final sé que Dios me da esperanza y Él mismo se va a encargar también de eso. Eso era mi testimonio, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Verónica, ¿no? Por su testimonio. Todavía, bueno, un testimonio más, hermano Patricio Trejo. Y hermano, disculpe que le diga, pero podemos de repente tomar el testimonio, la parte de la obra del Señor, ¿no? Para no alargar mucho. Adelante. A ver. Sí. Buenas noches. Amén, pastor. Buenas noches, pastor Noé, pastor Miren, hermanos todos, hermanas. Buenas noches. Un gusto saludarles. Miren, como decía pastor, realmente el tiempo no es el tiempo es del Señor, pero nosotros tenemos que estar justamente con el tiempo del Señor. Realmente yo recibí la salvación hace ya, en el 2012, hace 9 años. Mi gozo es permanente porque ahora sé que la sangre de Cristo me limpió completamente. Ahora sé que soy santo, justo, perfecto. Realmente en esta pandemia que ya estamos año y medio,
yo no había sido contagiado, pero el propósito de Dios, como dice su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, no son mis pensamientos, no son tus pensamientos. Dice eso en Isaías, ¿no? Entonces, realmente yo quiero enfocarme en esto rápidamente, en este testimonio de que yo dije, estaba bien, estuve bien hasta el año, hasta más del año, pero en este año 2021, Dios topó mi cuerpo, un apenitas, ¿no? Y me dio a mí tuve el COVID y me mandó al hospital. Sí, mi hija estuvo conmigo y tuvimos que esperar desde el sábado 3 de abril, desde casi la medianoche hasta, tuvimos que esperar una cama, tuve que esperar una cama para que me den el domingo a las 6 de la tarde. Bueno, con mucha paciencia digo que Dios todo tenía preparado. Pude ingresar al hospital, porque aparte de eso también no había en otro lado. Nos dijeron, vea, no hay aquí, no hay aquí. Nos fuimos a algunos hospitales, no había dónde. Vaya, el único que hay camas, pero le toca esperar, no sabemos qué tiempo. Es en el hospital del seguro, ¿no? Porque gracias a Dios también yo no es mucho tiempo, de lo que son un par de meses que Dios me permitió afiliarme voluntariamente, porque imagínense ustedes sin estar asegurado, era más difícil la situación. Entonces, bueno, pude entrar, me dieron la cama, estuve 8 días, bueno, con sueros, con medicina, pero justo un día, a los 8 días van a la habitación, fue una licenciada con una camilla con otras personas. Me dijeron, señor Trejo, ¿sabe qué? Deje su celular, deje su ropa, deje todo y vamos, ¿no? Digo, pero disculpe, ¿a dónde me llevan? No pregunte a dónde le llevamos. Entonces yo digo, en esa situación yo ya me sentí angustiado realmente, ¿no? Un poquito, yo digo, Señor, bueno, lógicamente, como algunos hermanos ya mencionaron, que nuestras vidas estaban en las manos del Señor. Sí, y yo dije, Señor, mi vida es tuya. Yo no soy nada, yo soy polvo de la tierra. Mi vida es tuya, Señor. Entonces dije, bueno, me llevaron en una camilla que yo no soy tan pequeño, que no podía ni moverme, ni a lo ancho ni a lo largo. Me llevaron decía ahí a un sitio donde decía cuidados intermedios, donde me pusieron una mascarilla que parecía astronauta con una manguera gruesísima, que tenía que estar boca abajo, yo todo el tiempo, los 4 días que pasé ahí, pero fue ahí donde realmente digo, Dios me hizo ver que nosotros no somos nada realmente, somos polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí Dios me dijo, mira, si yo quiero, tu vida está en un hilo. Si yo quiero, hoy hasta aquí tu vida termina, y si no, te doy una oportunidad más. Yo lo que realmente, el versículo que yo repetía en mi corazón es ese, ¿no? Porque realmente yo no podía ni hablar porque estaba con una saturación de 72 y con 10 litros de oxígeno, imagínense. Entonces sí, realmente mi situación era bien, bien crítica. Escuchaba ahí que se quejaban, otras personas mayorcito que sangraba y todo era complicado, bien difícil. O sea, fue una situación bien, bien difícil, ¿no? Realmente dije, Señor, tú lo haces todo, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Entonces, bueno, ahí yo digo, me acordé del versículo que dice en Isaías, ¿no? Donde dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sí, dice eso en Isaías, ¿no? Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces yo repetía, sí, Señor, esta es una promesa grande, Señor. Me acordaba también de pastor, que es ahora, pastor John Choi. Sí, él dio un tremendo testimonio que él tiene, ¿no?
Entonces yo recordaba esta palabra, digo, Señor, aquí está tu promesa, ¿no? Entonces, sí, y yo decía, Señor, permíteme, o sea, permíteme, Señor, si es tu voluntad, dame una oportunidad más. Y yo sé que era el propósito de Dios ahí. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, ya a los 4 días ya subió, ya la saturación comenzó a subir y el oxígeno también comenzó a bajar. Y ahí escuchaba yo, ¿no? Que la licenciada, un día antes de que me den el pase nuevamente donde entré primero, decía, sí, señor Tejo, ya pueden bajarle nuevamente a la sala COVID-1. Entonces dije, yo agradecido, digo, Señor, ya pude salir de ahí, o sea, lo más crítico ya pasó. Sí, realmente digo, Señor, gracias, ¿no? Gracias porque me está dando una oportunidad más, un propósito que Él tenía. ¿Cuál era el propósito? Que mi corazón, que mis fuerzas, que yo no confíe realmente para nada en mis fuerzas. Sí, que mi corazón no se vaya a enaltecer, que mi corazón únicamente diga, Señor, tu palabra es la que me fortalece, como la palabra mismo dice. La palabra de Dios es medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Realmente fue algo tan grande que Dios me permitió. Después de ahí realmente casi estuve un mes, porque de ahí ya pasé igual con medicina, también me pusieron igual, seguía con oxígeno, pero tuve la oportunidad me subieron a donde ya dan el alta después de 5 días de evaluación. Ahí tuve oportunidad de compartir este evangelio tan grande, tan hermoso, ¿no? Que así como yo recibí también la salvación, y mi promesa está en el versículo donde dice Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 11, ¿no? Y esto erais de algunos, ¿sí? Más ahora ya habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro Dios. Entonces realmente fue algo tan grande y tuve la oportunidad, como les digo, realmente Dios me permitió compartir este evangelio, compartir la palabra de Dios a 2, 3 personas. Sí, que hasta ahora les mando los mensajes, les mando también en todos los eventos que hay, sí, de las prédicas de la Misión Buenas Nuevas, les envío. Y estoy llorando, les pido también oración para que la palabra de Dios, como decía, realmente no regresa vacía. Sí, estoy llorando para que caiga en buena tierra. Amén. Gracias, pastor, gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Dios nos bendice a través de la palabra. La palabra es la que da el poder. La palabra es el motor. La palabra es lo que puede convertir la vida de una persona de la oscuridad a la luz del pecado, a la justicia del Señor. Muchas gracias, ¿no? Por el tiempo del testimonio. Hoy Dios nos ha permitido escuchar 5 testimonios, aunque habían hermanos dispuestos, ¿no? Para compartir. Y ya por el tiempo nosotros continuamos con el programa. Los hermanos que han dispuesto su testimonio, tenemos, ¿no? Más actividades, más cultos y vamos a seguir escuchando. Entonces, primero ahora vamos a continuar con la presentación. Entonces tenemos 2 especiales. El grupo Canto de Esperanza nos va a compartir 2 especiales. Adelante, entonces.
En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. El Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas te ibas a encontrar. La, la, la. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá.
difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difícil es, cansado está, Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Bien, todos los hermanos, animarles para activar sus cámaras. También avisarles a todos los hermanos que este culto se está transmitiendo por la página web de la misión www.misionbuenanueva.org.bo. También está saliendo por la radio satelital, por el Tupacatari. Estamos teniendo ya 8 repetidoras. Este culto se está transmitiendo en Radio Jerusalén y también se está transmitiendo en Facebook en idioma español, en aymara y en quechua. Animamos, ¿no?, a todos los hermanos después del culto también pueden comentar. Los que están siguiendo en el Facebook ya pueden ir comentando, compartiendo este culto. Entonces, a todos los hermanos ya listos, ¿no?, atentos, despiertos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a invitar al pastor Noé Lee, quien está ministrando en la iglesia de Quito, Ecuador. Con fuertes aplausos recibimos, ¿no?, a nuestro expositor, el pastor Noé Lee. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos, hermanas de Bolivia y también Ecuador? Que todos los hermanos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Sí, amén. Un saludo para ustedes aquí en Quito, Ecuador, que estamos avanzando la vida espiritual con los hermanos juntos. Vamos a ver la palabra de Dios primero y vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy mensaje de la Biblia, San Juan capítulo 3, el versículo 1, que vamos a abrir la Biblia, que es San Juan capítulo 3, el versículo 1. San Juan capítulo 3, el versículo 1, adelante, que vamos a compartir. Aquí también en pantalla que está la Biblia, que como pueden mirar también. Voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche
Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú a veces haces si tú está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. ¿De qué? Te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y viento sopla en donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Si os dijere las celestiales, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta el versículo 21 yo he leído. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Todo bien? Como yo pedía a los evangelistas y pastor que vamos a escuchar más testimonio. Escuchamos ya casi 5 hermanos que he escuchado, ¿no? Había más, ¿no? 3 hermanos más, entonces.
porque no, yo podía, ¿no? Como ver, sí, no sé, como yo estoy dirigiendo la iglesia de aquí en Quito, Ecuador, también Ecuador. Siempre estoy dando a los hermanos el tiempo para te explicar. Pastor nos decían tres cosas que es muy importante. Pastor Daniel siempre nos dijo, ¿sí o no? Primero, ¿cuál es? Saludar, ¿sí o no? Buenas noches. Y luego, que segundo es, ¿cuál es? Sí, responder, ¿no? Que buenas noches. Y tercero, ¿qué, cuál es, hermanos? Sí, como expresar. Por eso que, como si estoy dirigiendo, como aquí en Ecuador, yo estoy dando a los hermanos casi 40 minutos o 45 minutos que dando al testimonio. Porque muy importante para expresar a los hermanos también sus corazones, para testificar. Sí, estamos escuchando muchas palabras, pero nosotros no como expresando, no están como testificando, entonces también no está bien. Por eso que es muy importante que nosotros como entregando a testimonio el tiempo, ¿no? A veces como algunos hermanos me hablan, ay, pastor, siempre como mucho temor del culto. Yo expliqué, sí, temor, pero muy importante, como una familia, no sé, que como testificar es muy importante. Yo pienso que muy importante también testimonio. También muy importante la palabra de Dios, ¿no? Pero si nosotros no sabemos nuestros corazones, ¿cómo podemos entender? Y también para oración también, ¿sí o no? Que estamos, algunos hermanos que están mal, como también necesitamos oración, que necesitamos, ¿no? Testificar y también como escribir en chat que pido su oración, por favor, ¿no? Que algunos hermanos que escriben. Pero no todos los hermanos mismo corazón, ¿sí o no? ¿Verdad que Satanás puede engañar a nosotros? Como yo también, yo puedo ver como los jóvenes, no sé, jóvenes de Bolivia, jóvenes de Ecuador, no tan diferencia. Y jóvenes me dijeron, pastor, como siempre estoy en pantalla, que siempre está como mirando de clase a través de Zoom. Y también me extraño mucho, mucho, no sé, como el caso de los jóvenes de Ecuador, que me extraño mucho la iglesia, que cuando reunimos, ¿no? Los hermanos de, ¿no? Bolivia también. No, Bolivia, La Paz ya como está, ¿no? Como reunido de a veces zonales que he visitado. Así es, ¿no? ¿Verdad que los jóvenes también, pastor, oren por favor que si usted siempre está diciendo no piensan como a sí mismo, como no tiene que mirar de como situaciones, no tiene que mirar problemas, pero automáticamente puedo mirar y también puedo caer. Ay, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿No? Eso es verdad, que Dios usted nos permitió ese tiempo, ¿sí o no? Para extrañar la iglesia también, ¿sí o no? O sea, algunos hermanos, ¿no? No, algunos hermanos sí. ¿Verdad que nosotros como estamos avanzando aquí en la iglesia de Quito también, ahí Bolivia también? ¿Verdad que, pastor, nos decían, yo participé Campamento Mundial Corea del Sur, algunos hermanos también, ¿no? Y participaron de Corea. Entonces, que 2017, como tuvo reunión con ministros, pastor nos decían, hagan
con la fe. No tiene que mirar la situación. Sí o sí Dios trabaja. Entonces ustedes tienen que avanzar por la fe. Entonces yo pensé, ¿cómo yo voy a preparar? Hermanos, la vida espiritual es ¿cuál es? Como la vida espiritual es copiar, ¿sí o no? Copiar. Entonces, ¿qué voy a copiar? Entonces antes, Pastor Juan Pac, que ahorita está en Colombia, que primera vez hizo, ¿no?, de cantata navideña con los jóvenes de Perú. Entonces yo voy a también copiar. Entonces vamos a preparar. Entonces como yo también, ¿no? Como, ¿cómo voy a hacer? Sencillos. Yo pienso sencillos. Entonces como para imprimir, como casa de Ana, y también como los jóvenes preparan ropas, entonces sencillos, no como para preparar, ¿no? Bueno, ¿no? Más sencillos, así. Pero como yo encargué a un hermanos, como pueden preparar de cantata navideña. Entonces, ¿verdad? Como hermano, como contrató para soldador. Entonces, como compró fierro. Entonces hicimos, ¿no?, de casas, ¿no? Como solamente adelante, ¿no? Como cantata navideña real es como para girar, ¿no? Como casa abriendo de adentro de casa de Ana, así está, ¿no? Y también segundo piso que sube real, pero no podemos hacer hasta ahí, ¿no? Solamente adelante, y también nosotros como podemos, ¿no?, preparar. Ahí está como casa que fierro que hicimos, como hasta que segundo piso, ¿no?, que pueden colgar a fierros que así, más o menos como 3 metros de altura, 3,5 de altura que hicimos. Entonces como también, ¿no?, hicimos como con madera, que pegamos madera que para formas, ¿no?, de casa de Ana. Hemos contratado también pintor, ¿no?, para pintar, ¿no?, casa. Pero yo pienso, ¿no?, yo miraba la casa que no está bien. Entonces, como no venga, entonces nosotros pintamos, entonces con seminaristas juntos, entonces como yo también, ¿no?, pintaba. Disculpe, hermanos, mi carrera es diseño, ¿no? No parece, ¿no? Pero diseño, entonces yo pintaba junto con el seminarista, entonces, seminarista, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, no está bien, entonces, otra vez vamos a pintar, hasta que, ¿no?, como 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, que está cortando madera, que está pegando, vecinos está diciendo, ya, vamos a dormir, ya, entonces, como así, ¿no? Mencionaba. Pero estaba muy contento, ¿no? Que hasta que nosotros, para presentar cantata navideña, aún falta, sí, con los jóvenes que hemos preparado, como ensayado hasta noche, y también preparado ropas, hemos como participado, hemos, ¿no?, preparado. Los jóvenes también les gustó para preparación, ¿no?, de nuestro como evento. ¿Verdad que Dios usted nos permitió, ¿no?, tocando la puerta de universidades y también colegios y también iglesias? ¿Verdad que nosotros como estamos contentos? Al principio es desastre, ¿no? Al principio que desastre que estaba pasando con los jóvenes, ¿no? Porque no sabemos cómo pueden hacer, cómo pueden actuar. Pero después, ¿no?, pasando el tiempo, ¿verdad que los jóvenes también están, ¿no?, como ya saben, ya varias veces ya hicimos, ¿no?,
Entonces, que está muy, muy agradecido a Dios, ¿no? Con este tiempo, con los jóvenes, ¿no? Y también hemos pasado 2017, entonces que hemos viajado a varios lugares, municipalidades nos apoyó. ¿Verdad que Dios está diciendo, ¿no? Que para avanzar y para recibir la guía del Señor, que Dios te puede dirigir, como Dios te puede dar su corazón para ver todo como bonitos, pasando el tiempo que está muy, muy agradecido a Dios. Como pastor está diciendo, avancen, no avancen. Entonces, esta palabra que podía avanzar, ¿no? Podía recibir la palabra de Dios, que podía, ¿no? Como ver, como a través de cantata navideña podemos compartir el Evangelio, ¿sí o no? Cada evento que nosotros tenemos, ¿sí o no? Pilar de vida, ¿no? IMEI está ahora como entrando cárceles que para compartir el Evangelio, que ustedes están trabajando, estudiando. ¿Qué motivo que están trabajando, estudiando? Por el Evangelio, para el Evangelio. ¿Verdad que este tiempo que nosotros también podemos como recibir la palabra de Dios por el Evangelio, para el Evangelio, ¿no? Entonces podía ver verdaderamente, verdad, este tiempo que anunciar el Evangelio, que los jóvenes están contentos, los jóvenes están como agradecidos a Dios. Entonces, como 2018 al 2017, que he pasado el tiempo agradecido a Dios, ¿no? Entonces, 2018 también vamos a hacer cantata navideña. Primero acto. Ya como 2017, primero acto, entonces 2018, primero acto. ¿Verdad que hemos como preparado de cantata navideña que Dios nos permitió de este tiempo? Me voy a mostrar un momento de fotos. Así hemos preparado, ¿no? Disculpe. Como visitando de las iglesias también, y los jóvenes que están, ¿no? Como pueden ver las casas, ¿no? Así están, ¿no? Preparados. En verdad que con los jóvenes que hemos preparado, ¿verdad? Que algunos jóvenes que están, ¿no? Como ya avanzado, ya hemos hablado. Los jóvenes que están, ¿no? A veces los jóvenes no pueden actuar. Ahí está mi hijo, ¿no? Mi hijo también está danzando, ¿no? Pequeñito, chiquitito, ya está. Como le gusta danzas, ¿no? Entonces así, primer acto también, ¿no? Que el nacimiento de Jesús hemos pintado juntos con con jóvenes, así. Hemos como preparado. Algunos jóvenes no vienen, entonces como yo voy a actuar, yo voy a actuar. Algunos jóvenes que no podían, ¿no? participar, entonces yo voy a ser Ana, papá de Anas. Yo voy a ser también soldado. Yo voy a ser como el rey de Herodes. Entonces así, ¿no? También podía, ¿no? pasar tiempo. Me extraño mucho, ¿no? Delante de los niños que hemos preparado de cantata navideña,
que está pasando con tiempo. Está aquí, yo, soldado también, ¿no? Así, una oportunidad que muy bien, ¿no? Aquí está, ¿no? Yo, con los jóvenes que juntos. Entonces, 2018, como podía, ¿no? Nacimiento de Jesús, entonces podía anunciar el Evangelio, ¿no? ¿Sí o no? Jesucristo, ¿dónde nació, hermanos? En el Belén, ¿no? Siempre, no. Jesucristo nació en sus corazones. Siempre Él está mirando, Él está cuidando, Él está mirando, Él está, ¿no? Avanzando, empujando en nuestros corazones, ¿no? Como escuchando la palabra de pastor, no podía avanzar. Siempre Pastor Daniel visita cada año, visita de aquí en Ecuador, visita también a Bolivia, ¿sí o no? Siempre Pastor nos decía, ¿hasta cuándo va a estar arrendar la iglesia? Hermanos, ¿saben? Único de aquí, Ecuador, Sudamérica, todos ya tienen propio, ¿no? De Uruguay tiene propio, ya como Argentina tiene propio, y también Paraguay también tiene propio, Bolivia también tiene propio, ¿sí o no? Palma Verde, y también como La Paz, Perú también, ¿sí o no? Pero Colombia también, ¿no? Pero falta Ecuador. Ecuador, hasta 16 años estamos, ¿no? Arrendando de locales. Pastor siempre nos decía que avancen para comprar local. Por eso cuando llegué a como Quito, aquí, como siempre averiguado, buscaba, porque necesita local. Local también terreno, ¿no? Pero yo he encontrado varios lugares, no podía, ¿no? Avanzar. Falta de fe, también mirando la situación, que como siempre estaba. Pero como salió de un local, entonces este local que Dios nos permitió, que yo voy a mostrar a ustedes. ¿Se ven, hermanos? ¿Sí? Entonces este local que ustedes conocen, no conocen, siempre visitan a Ecuador. Entonces, una vez tiene que como visitar a este lugar. Ese se llama Iglesia Basílica. Este lugar que turístico. Entonces, que buen local que está, una cuadra antes, entonces una cuadra baja está, ¿no? Basílica. Este local está en el céntrico. Y también que Dios nos permitió, ¿no? Como este local. No es de la iglesia, ¿eh? Algunos, wow, bueno, no es, eso es turístico, ¿no? Nuestro local que está, ¿no? En medio, aquí está Basílica que está así, ¿no? En medio que está. Aquí está mirando de, como Quito, mapa de Quito. Aquí está Quito de norte, aquí Quito de sur. Entonces, en medio está, en medio. Entonces, como pueden llegar a los hermanos norte, pueden llegar a los hermanos sur, que pueden encontrar en medio, ¿sí o no? Jesucristo, ¿dónde está? Jesucristo está en medio, ¿sí o no? No está norte, no está sur, ¿sí o no? Jesucristo está en medio, en nuestro corazón está. Entonces, que verdad, Dios nos encontró este local que podía, ¿no? Como avanzar. Y también mostrando aquí cerca de un parque también está. Y también aquí está el locales en el medio. Hace poco que primera foto que miraba,
este lugar es de arriba una cuadra antes, una cuadra que arriba que está. Entonces aquí pueden mirar. Entonces este edificio que está, ¿no? Como quinto y sexto pisos. Este local toditos, hermanos, de recepciones, para eventos, ¿no? Entonces que está bien preparado para reunir, ¿no? Como amplio del local. Entonces aquí están, ¿no? Como locales. Aquí adentro, adelante es paradero. Entonces como 3 líneas de principal de, ¿cómo se llama? Con Bolivia no hay, ¿no? Bolivia no hay, pero en Perú y Colombia sí hay, como metropolitano. Entonces Quito, que se pasa 3 líneas de buses, que es muy importante, principal. Primero es de metro, segundo es trole, tercero es de ecovía. 3 como de buses que se pasan. Entonces, como también los buses que vienen toditos de estos lugares. Porque aquí este lugar es en el céntrico. Pueden ver aquí como de verde, ¿no? Que están edificios, que este lugar es que el gobierno de Pichincha, de una municipalidad. Aquí varios lugares que cerca del local, entonces que están ministerios, ¿no? De Ministerio de Cultura, Ministerio de como Turismo y también que de Público, que todo está, ¿no? Entonces 3 líneas que pasan como buses, entonces yo probé, ¿no? Desde este edificio que caminaban hasta que como vienen de trole, ¿no? Entonces caminaba 5 minutos que llega como de paradero. Y también que ecovía también más o menos como 8 minutos que caminan, entonces que pueden tomar. Aquí están mirando como quinto piso, que está, no tiene nada, ¿no? Que nosotros vamos a armar, porque esos pueden, como el metro, que más o menos el piso, que quinto piso, que está a 330 metros cuadrados, ¿no? Entonces que más o menos que pueden entrar como 250 o máximo 300 personas que pueden como ubicar, ¿no? Pueden venir, pueden participar, ¿no? Están mirando, sí, algo como pena que muchas columnas están, muchas columnas, pero que Dios usted permite, ¿no? Que nosotros podemos reunir, ¿no? Lugares que están mirando a la izquierda, como atrás que están tomando fotos, este quinto piso. Aquí España, que ahorita es que está desastre, pero después de comprar que nosotros vamos a cambiar de baños para duchas y también aquí baños de mujeres. Este lugar que es muy bueno porque hay comedor. Muy importante eso, ¿no? Que los hermanos, nosotros juntos necesitamos comer. Entonces, sexto piso ya está preparado local para comedor, ¿no? Que está. Entonces, que las hermanas muy importantes, ¿sí, no? Que cocinan, ¿no? Pueden como cocinar este lugar, ¿no? Entonces, como aquí también podemos hacer un salón como culto de niños que podemos hacer, ¿no? Lugares que Dios nos permitió de este local que, ¿no? Como también Dios como preparó, ¿no? Dios preparó este local que Dios usted puede dirigir. Pueden mirar locales para lugares. Si ustedes salen de este piso que afuera, que aquí pueden, ¿no? pasando, entonces pueden ver como de Quito, todo, Quito Norte, Quito Sur, Quito, ¿no? Y oeste y este, ¿no? Mirando en aquí también está mirando de norte,
aquí está mirando en el sur. Que eso es todo que como pasando, ¿no?, de nuestro local. Entonces, verdad, hemos averiguado y también que chequeado muy bonito. Precio que está, ¿no? Como disculpe, está pasando de como transmitir, pero voy a decir 2 pisos, todos hermanos, hermanas, $75,000. Imagínense en el céntrico y también que está como ubicado. Pero siempre que está, ¿no?, dificultades, si hay dificultades. Los hermanos están diciendo que este es zonales, que zona roja. Como hermanos, ¿cómo se sienten? Que somos zona roja. Entonces, peligroso. Y también que están diciendo, entonces, ¿cómo se siente, hermanos? Ay, peligroso. Entonces, así como yo también llegué a este corazón. Pero, ¿cuál es más importante? Como ustedes conocen también, ¿no?, la iglesia de Perú. Este local también, que Coliseo Amauta, que yo escuché varios jóvenes que me dijo, me quitó mis celulares, mira, o como encontré pandilleros, ¿no? Es también peligroso. Ustedes fueron también en Gativá de Colombia, como ese lugar es como lojo y lojo, ¿no? Pero la iglesia que levantó, se cambia todo, ¿sí o no? Que Dios usted nos permitió también, nos permitió. Dificultades sí hay. Hermanos, ¿he escuchado del testimonio del pastor Gabriel Kim? ¿Sí he escuchado? ¿No? Entonces, como pastor, como local que ahora está como cerca del aeropuerto, que Dios usted pasó invadió de este local, también hasta que Dios permitió, ¿no?, entregó a papel, por la gracia de Dios. Un día que como entraron para quitar locales, tuvo dificultad, ¿no? Aquí está una hermana Tiana, también, ¿no?, como estuvo ahí de esta manera, ¿no?, que con policías que luchaba y también peleaba, hasta que como sangrando los hermanos que como estaba cuidando al local. No hay dificultad, ¿no? Pero ¿cuál es más importante como este tiempo? Que el pastor como compartía, que dificultad viene, pero ¿cuál es más importante? Jesucristo que está con nosotros, entonces no hay problema. Podemos pasar estas situaciones. Hermanos, discúlpenme, este local que no hay parqueadero. Usted sabe como de céntrico. Sí, como ya también como, ay, ¿cómo podemos no pasar a este tiempo? Pero Dios usted puede dirigir, ¿no? Entonces, que pastor siempre nos empuja. Pastor nos decía que no tiene que mirar las situaciones, tiene que mirar la palabra de Dios. Siempre que pastor está diciendo, ¿sí o no? También pastor está diciendo que serpiente de ardiente que mordió, que pueblo de Israel que estaba. Entonces, como Dios mandó serpiente de bronce, y la palabra de Dios está diciendo, ¿sí o no? Mire, serpiente de bronce vivirá. Entonces, como ellos miraron serpiente de bronce, entonces la situación de serpiente de ardientes, ¿problema o no hay problema? No hay problema, ¿sí o no? Entonces, que al principio que está difícil, pero ¿cuál es más grande?
Como este domingo también pastor compartió la palabra de Dios. ¿Cuál es más importante en nuestro corazón? ¿La palabra de Dios o las situaciones? O sea, nosotros como hemos recibido la salvación, todos ustedes no tienen pecado, ¿sí o no? ¿O tienen pecado? Levanten sus manos. Ay, ¿cómo levanto mano? No tenemos pecado para siempre, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué ustedes tienen este testimonio? ¿Por qué ustedes no tienen pecado? Sí, ustedes, los hermanos, creyeron la palabra de Dios. ¿Cuál es más grande que está? La palabra de Dios más grande que está. Por eso ustedes están diciendo que yo no tengo pecado para siempre, está diciendo, ¿no? Porque recibió el amor de Dios, recibió el corazón de Dios. Por eso los hermanos están testificando, están hablando, yo no tengo pecado. La vida espiritual igualmente. Las situaciones iguales. Dios no quitó del serpiente de ardientes. Dios no quitó, Dios dejó serpiente de ardientes. Dios no quitó de tinieblas desordenadas vacías. Dios dejó. Si hubiera pasado de la tierra, que sí puede pasar, puede eliminar solito de la tierra, que solito que puede quitar a tinieblas vacías, las tinieblas, entonces no necesita la palabra de Dios. No se puede, no puede quitar las tinieblas, no puede quitar las como desordenadas, no puede quitar las vacías. Por eso Dios mandó la luz, ¿no? Por eso Dios dijo, sea la luz, fue la luz está. Dios mandó la luz, la tierra recibió la luz, desapareció las tinieblas, desapareció de vacía, desapareció de desordenados, ¿o no? La vida espiritual que el pastor que está enseñando a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada delante de Dios. Pero algunos hermanos quieren hacer. La vida espiritual que nosotros no podemos hacer nada. Hace poco yo dije, los hermanos recibió la palabra de Dios, por eso nosotros estamos diciendo somos justos, somos santos, nosotros no tenemos pecado. La vida espiritual igualmente. ¿Cuál es más grande? La situación que siempre viene. Dios dejó a serpiente de ardiente, pero Dios mandó serpiente de bronce. Dios está diciendo, serpiente de bronce, ¿sí o no? Mira, serpiente de bronce vivirá, ¿o no? Entonces miraron a serpiente de bronce. Pastor, no nos decía que nosotros hicimos contrato. Entonces, como hemos preparado, 22 de mayo, primero pago, segundo pago de 22 de julio. Pastor dijo, nos empujó, no vamos a hacer así. Vamos a pagar antes, Dios mío. Pastor dijo, 22 de abril. Hemos contrato como 22 de marzo. Un mes, ¿cómo podemos preparar? Pastor nos empujó. Ya avance, nosotros queremos o no queremos. Pastor me exhorta. Cada semana que chequeaba. Ya, ¿cuántos están reunidos? No mucho, pastor. Es tu culpa, si es mi culpa. No, ustedes saben, ¿no? Exhortación, qué fuerte. También el pastor no llama, no, pastor Michon no llama a mí solamente, llamar a pastores también. Siempre me preguntan.
Pastor Daniel también compartió fuerte a los hermanos, exhortó fuerte a los hermanos. ¿Sí o no? Pastor exhortó, y cuando pastor exhorta, su voz fuerte está, ¿no? ¡Levántate los hermanos! Disculpe, ese momento que yo estaba muy mal, mi salud, ¿no? Por la gracia de Dios. Entonces, estuve coronavirus, ¿no? Entonces el pastor como exhortó a los hermanos. Y los hermanos despertó. Sí es verdad, que te explicaba, sí. Y nosotros hemos reunido otra vez corazón también, ¿no? Que Dios nos permitió que no podemos reunir, ¿no? Como dinero, primera vez como pago. La local, como los hermanos de Ecuador que hemos reunido, como en aquel momento, $27,000. Aún falta, pero por la gracia de Dios, que Sudamérica, los hermanos de Sudamérica que nos apoyaron, gracias hermanos, que siempre como palabra que estoy diciendo, gracias hermanos de Bolivia, también ofrendaron, que este dinero que nosotros podemos pagar, el primero pago, y después pago, pastor, otra vez está llamando, ya preparado todos, ya último pago, pastor, recién pagado, no tenemos ahorita todavía, pero siempre pastor está, ¿no? Y como me amando, también está como orando. Este año que pastor Oxupa que nos enseñó, ¿sí o no? Orar. Oración es muy importante. Que la iglesia como Corea también, que están haciendo oración, ¿sí o no? Que orando a Dios, que Dios te puede dirigir. Que pastor, como me decía, pastor Noé, no hacen hora piadosa. Hermanos, que a mí me gusta dormir. Ustedes también, a mí me gusta dormir. Y también ustedes me veo, ¿sí o no? Que yo soy gordo. A mí me gusta comer. Cuando llegando como de la iglesia disculpe, que Santa Cruz a mí me gusta, me encanta, disculpe, que codornices. Oh, verdad. También, ¿no? A mí me gusta también. ¿No? Como la paz, ¿no? La paz, estando la paz. Sí, es verdad que Dios nos permitió, ¿no? Pastor me dijo, ¿usted no van a hacer hora piadosa? No quiero, ¿sí o no? ¿No? Solamente mucho mejor, ¿no? Que solamente participar, ¿no? Como hora piadosa con Pastor Daniel. ¿Sí o no? Ustedes también, ¿sí o no? Participar mejor. A veces pagando, ¿no? Como pagando de su cámara, entonces durmiendo en la cama, ¿sí o no? También puede ser, ¿sí o no? A veces yo también hice así, ¿no? Mucho cansado, entonces así. Pero pastor me empujó, entonces, ¿usted no van a hacer hora piadosa? Dios mío. Entonces vamos a preparar, entonces, sí o sí yo voy a mirar la Biblia, sí o sí yo voy a preparar para compartir la palabra de Dios, ¿sí o no? Acepté. Amén, pastor. Entonces voy a como preparar. Entonces, pastor dirigió, ¿no? Pastor Daniel, como nos empujó los ministros, ¿sí o no? Ya reunimos 4:30 de la madrugada. Dios mío, otra vez como para empujar a nuestros corazones, ¿sí o no? Levantamos, ¿sí o no? 4:30, difícil, ¿verdad?
como solamente yo quiero dormir un poco más, entonces entró de Zoom, entonces durmiendo un poco más, así. Algunos como ministros están diciendo, buenos días, entonces levanto así, ¿no? Participar, leer la Biblia y también que te explicamos juntos. Este tiempo que muy agradecido, que estoy haciendo estudio bíblico, como primero de Corintios ya está siguiendo ya hasta que he llegado de Filipenses. Cada mañana 30 minutos, que después de terminar de hora piadosa con un pastor Cañejo, y luego que 6:30 hasta 7 que compartir. Y Dios, usted puede dirigir, ¿no? Que mi alma. Hermanos, yo también, igual que ustedes, como a veces yo también, como estoy mal. No estoy bien todo el tiempo, disculpen, hermano. Entonces yo también llegué a la situación. Pero hermanos, que no, como explico, diferente que ustedes sí, pero yo como no quiero guardar mi corazón. Estoy mal. Que está aquí el pastor como William también, como siempre yo estoy diciendo, estoy mal. Y el pastor me dijo, despiértate, ¿no? Porque amigo es amigo, que está, ¿no? También pastor William que habló, otro pastor, Dios mío, yo no quiero parte que yo no imaginaba, yo en secreto yo estoy diciendo, pero pastor está diciendo, otro pastor es, eso bueno, ya pasé mi corazón también, por eso estoy bien, ¿no? Otro pastor me llamó, entonces que me, como, ¿no? Explicó también, ¿no? Comunión. Hermanos, no guarden sus corazones que no está bien. Tiene que expresar, ¿está mal? ¿Estoy mal? Yo puedo decir, estoy mal. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Eso es muy importante, ¿o no? La vida espiritual. ¿Verdad que nosotros también? Ya, no hemos pagado todavía completo de como este local. Aún falta. Pero Dios, usted puede empujar en nuestro corazón. Dios quería empujar a nuestros corazones. Dificultades tiene. Sí hay. Pero más grande, ¿cuál es? Más grande es la palabra de Dios. Más grande, ¿cuál es? La promesa de Dios es más grande. ¿Sí o no? El evangelio es más grande. ¿Sí o no? Por eso nuestro corazón es el que no puede moverse. Cuando viene la situación, no podemos mover nuestro corazón. Un hermano que está, como antes estaba bien, trabajo que estaba, pero tuvo mal, porque este tiempo de aquí también, Ecuador, crisis. Por eso como su trabajo que como despedida. En ese tiempo, 2 años que está muy mal. Pero me llamó, pastor, estoy tranquilo. No sé por qué estoy tranquilo. Hermanos, como sacó su situación, llamó a banco para quitar a su casa propia. También como dificultad que estaba su deuda. Pero, pastor, como hermano te explicó, pastor, como Dios me dio esta palabra, yo voy a mostrar esta palabra, un momento, hermanos. Santiago, capítulo 1, el versículo 2. Santiago, capítulo 1, el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pastor, Dios me dio esta palabra. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios me dio esta palabra. Banco me ataca, banco que está diciendo que para quitar de esto, de mi casa. Pero Dios me dio esta palabra, estoy tranquilo. Sí, hermano, yo voy a orar.
Y después me llamó, pastor, óreme, ya voy a trabajar. Hermano, que su trabajo es ¿cómo se llama? Agricultura, que para hacer como flores. Entonces, como me llamó, pastor, óreme, ya voy a trabajar. Ya hizo contrato, estoy trabajando. Entonces, como está trabajando, empezó a trabajar. Esta crisis de aquí en Ecuador, que ya llegó de pandemia. Entonces, sus hermanos que no podían trabajar bien. Antes, como hermanos no tenían trabajo, que como burlaban y también menospreciaban. Mira que no están trabajando, que nosotros estamos trabajando. Y después el hermano está trabajando con pandemia, coronavirus, y sus hermanos no pueden trabajar. Es contrario. Y Dios entregaba este testimonio también. Hermano, también como con esta pandemia, que sus familias que recibieron salvación. Su mamá, su hermana, que recibieron la salvación. Que Dios entregaba como las gracias, ¿no? Hermano, esta palabra que Dios ha entregado a nosotros, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando ahí se diversas pruebas. Hermanos, ¿ustedes tienen gozo? Gozo. La situación que está mal, ¿usted puede estar gozo? ¿Quién viene este gozo? ¿Quién entregó este gozo? Alegría, contento, agradecimiento. ¿Quién ha entregado este gozo? Este gozo no es en el mundo. En el mundo, ¿qué gozo es? Entregar el dinero, ¿sí o no? Que entregó el dinero, ustedes serían. Pero no entrega el dinero, ¿cómo está? No, triste, está mal. Pero nuestro gozo, hermano, nosotros no somos este mundo. Nosotros somos mundo de Dios, mundo de Jesucristo, ¿sí o no? Dios nos ha entregado gozo, es Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. La gracia de Dios está con nosotros. Hoy es Santa Cena, ¿sí o no? La sangre, su cuerpo que está con nosotros. Por este gozo que nosotros podemos anunciar el Evangelio, ¿sí o no? Con este gozo nosotros podemos avanzar la vida espiritual, ¿o no? Aunque dificultad viene, pero nosotros podemos avanzar. Como pueblo de Israel está caminando en el desierto. Está mal. Hermano, en el desierto, usted sabe, ¿sí o no? Disculpe, hermanos de Santa Cruz, que está mucho calor. Calor, ¿sí o no? Riberalta también, que mucho calor. También Riberalta, que como polvo también, que viene viento, entonces fuerte. Sí. Imagínense, está caminando en el desierto como pueblo de Israel, hermanos. Ellos piensan que máximo 1 mes o 2 meses suficiente llegará. Pero no es así, ¿sí o no? Dios mandó de la dificultad. Dirigió a ellos. Dios dirigió a ellos. Ya levante en la noche. Columna de fuego que está en movimiento. Entonces, ¿cómo están? No quieren levantarse, no quieren prepararse, pero para caminar. Y columna de nube que está parado. Uy, ¿hasta cuándo va parado? ¿Hasta cuándo que nosotros separamos aquí? También no hay agua, ¿no? Ustedes pueden ver como de Números y Éxodos, ¿no? Pueden ver criticando a los como pueblo de Israel, ¿sí o no? Dame agua. Dios ha entregado agua, ¿sí o no? Dame comida. Dios ha entregado comida, ¿o no? Maná. ¿Qué es esto? Maná. Ah, carne. Queremos carne. Wow. Ellos también, hombres, ¿sí o no?
que le gusta carne, ¿sí o no? Que quiere comer carne. Dios mandó codorniz. Dios ha mandado todo. Cuando dificultad, cuando está mandando, dirigiendo, la voluntad de Dios está avanzando, ¿no? Dios entregaba todo o no entregaba todo. Dios entregaba comida, Dios entregaba agua, Dios entregaba como de carne, Dios entregaba todito de las cosas de nosotros. ¿Verdad que Dios usted nos permitió este tiempo? Aquí nosotros podemos ver Nicodemo. Nicodemo, que ¿cómo está? Ya sabe. ¿Quién es Nicodemo? Eres maestro. Pero Nicodemo, que pueden recibir la palabra de Dios. ¿Ya? Dios Jesucristo, Nicodemo está diciendo, ¿no? El versículo 2. San Juan capítulo 3, el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya, Nicodemo, ¿qué dijo a él? ¿Qué dijo a Jesús? Yo sé a usted. Usted vino a Dios. Ya está diciendo que yo sé, está diciendo, ¿no? Pero, ¿qué dijo? El versículo 3. Entonces Jesucristo está diciendo, muy importante, que está diciendo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy importante, ¿sí o no? Jesucristo que o quiere enseñar para entrar el reino de Dios, quiere ver el reino de Dios, ¿o no? Si él quiere aceptar, si quiere saber, quiere recibir esta palabra, entonces decidiría, preguntaría esta palabra: quiero ver, Señor, el reino de Dios, ¿o no? Si usted como quiere aceptar la palabra de Jesucristo, Señor, quiero ver el reino de Dios, ¿sí o no? Pero, ¿cómo respondió a Nicodemo? Ya Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre su madre y nacer? ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que es, segundo de Leyes capítulo 7, el versículo 2, está diciendo un príncipe sobre el brazo del rey, que está diciendo, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser comida barata? Algunos hermanos que están, como corazón, la iglesia que quiere avanzar, pero algunos no está conectado. Algunos hermanos que están diciendo, ¿qué están diciendo? Igual que Nicodemo está diciendo. Pero Jesucristo, Él quiere avanzar, Él quiere explicar a Nicodemo: Señor Dios, usted quiere dirigir a nosotros. ¿Cuál es más importante, hermanos? La palabra de Dios puede dirigir a nuestros corazones. Entiende o no entiende, nosotros recibimos la voluntad de Dios o no. Amén o no amén. La voluntad de Dios. ¿Por qué pasó? Oh Dios, no entiendo. Dios está diciendo, es su voluntad de Dios. Si pasa bien, si esta situación mal, es la voluntad de Dios. Ya vamos a ver el versículo 5. Jesucristo que sigue está explicando, ¿no? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar el reino de Dios.
Jesucristo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Agua y espíritu está diciendo, ¿no? Agua, ¿qué es? La palabra de Dios. Espíritu es, ¿qué es? Espíritu. Espíritu es la verdad. Entonces Jesucristo que quiere entregar a Nicodemo es la verdad. Vamos a ver la palabra. Hebreos. Hebreos. Disculpe, primero de Juan. Capítulo 5. El versículo 6. Vamos a ver la palabra. Vamos a leer juntos. Amén. A la 1, a la 2, a las 3. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hermanos, Jesucristo que quiere enseñar a Nicodemo, ¿qué está enseñando? Que verdad. Dios usted quiere enseñar a nosotros espíritu. ¿Espíritu qué es? Espíritu es la verdad. Dios quiere mostrando en nuestros corazones. Aquí está verdad. ¿Qué? La palabra de Dios. Ya nosotros necesitamos decidir. Ya Nicodemo decidió de su corazón que es su punto de vista. Por eso Jesucristo que está diciendo, tú estás mirando la carne, yo estoy mirando el espíritu. O sea, ¿cuál es más importante en nuestros corazones? ¿Espíritu o la carne? O sea, la vida espiritual igualmente, que Dios usted quiere enseñar a nosotros. ¿Qué quiere enseñar? Que espíritu. Espíritu de Dios que quiere dirigir a nosotros. ¿Sí o no? El versículo 6. San Juan capítulo 3, el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hermanos, que nosotros hemos recibido la salvación, eso es espíritu, no es la carne. Nacido de la carne es muerte. La Biblia que está diciendo claramente, como Romanos capítulo 8, ¿no? La carne, como ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu, vida y paz. Jesucristo que quiere enseñar a Nicodemo. Oye, Nicodemo, tú estás mirando la carne, por eso no puede entender. Por eso usted está diciendo que para otra vez nosotros entramos vientre de otra vez madre. Jesucristo no está diciendo. Jesucristo está diciendo que nacer de nuevo. Tú necesitas conocer el pecado. ¿Pecado qué es? Pecado es muerte. ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede dirigir? ¿Quién puede recibir la palabra de Dios? Es único. La sangre de Jesucristo. Y entonces seguidamente Jesucristo está diciendo, ¿sí o no? Está diciendo, el versículo 8. El viento sopla en donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. ¿Verdad que Dios usted nos ha encontrado la palabra? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más importante? Ya, la palabra de Dios viene, pero sonido muy pequeño, sonido muy delgado. ¿Cuál es el sonido más fuerte? La carne, no es espíritu. Por eso que Dios usted puede dirigir, tiene que escuchar detalladamente, tiene que escuchar profundamente. Porque Satanás puede engañar a nosotros más, como fuerte, más fuerte. Pero la palabra de Dios, una palabra que se entra,
Entonces, la palabra de Dios puede romper de nuestro hueso, puede romper de nuestro pensamiento. Pues Jesucristo quiere enseñar a esta palabra. No te maravilles. ¿Qué? Te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez importante que Jesucristo está diciendo, nacer de nuevo. Cambio que Jesucristo está diciendo, ¿no? Que así está diciendo Nicodemo. He escuchado todo. Le dijo, ¿cómo pueden hacerse esto? Lo puede aceptar. Muchas personas, hermanos también. Hermano tiene que hacer esto. ¿Cómo podemos hacer? Hermano tiene que hacer esto. Difícil. Hermano tiene que hacer esto. Sería. Sí, próximo año. ¿Sí o no, hermanos? La guía que está diciendo, hermano, tiene que hacer esto. Amén, sí. Próximo año. Jesucristo que quiere trabajar ahora. Jesucristo quiere dirigir a nosotros ahora. Jesucristo quiere enseñar a nosotros ahora, pero nosotros se ríe. ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo próximo mes? ¿Sí o no? Yo también así, yo también así pasado. Terreno muy bueno que estaba pasando, mostrando de los pastores. Dentro de mi corazón te tengo miedo. ¿Sí o no? Por eso otra vez, otro año. Ya Jesucristo está diciendo. Vamos a ver. Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesucristo, ¿qué está diciendo? De cierto que te digo, que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, te explicamos y no recibís nuestro testimonio. Algunos hermanos que está pasando este corazón, que no está mismo el corazón de la iglesia, no está mismo corazón del siervo. Sí, hablan, sí, pueden ver, sí, pueden testificar, pero no está mismo el corazón de la iglesia. Ya la iglesia que cómo está avanzando. Bolivia, Ecuador. Que cada iglesia que Dios esté trabajando es diferente. Pero mismo el corazón que unido el corazón el siervo, podemos avanzar. Podemos recibir la guía. Podemos recibir la gracia de Dios. ¿Sí o no? Que Dios nos permite en nuestro tiempo. No quiero como compartir más, pero el tiempo que está. Pastor Daniel también, ¿sí o no? Ya vamos a construir 5º pisos. ¿Cómo? Ya. Avancemos. Pastor también demoró. Pastor Oxupac dijo, ¿no? Ya construyó. Ya está 5º piso. Pastor está negando, ¿no? Negando. Como no podía, ¿no? Levantar. Pero tomó decisión. Ya vamos a levantar. Levantó la iglesia. Ya vamos a comprar terreno de retiro. Compró terreno de retiro. Ya vamos a hacer radio. Levantó radio. Ya vamos a avanzar. Esto, amén. Aquí en Bolivia igualmente, ¿sí o no? Que Dios te puede permitir a través de siervo que queremos avanzar, queremos recibir la guía del Señor. Está Jesús, no hay condenación. Sin Jesús, condenación. Que Dios nos entregó esta palabra. Hermanos, que negamos nuestro a sí mismo, que seguimos que la guía de la iglesia. Ya vamos a hacer esto, amén, avancemos. Vamos a hacer esto, amén, avancemos. Hermano, que siempre viene la iglesia. Aún no está, pero viene la iglesia. Un día que está muy mal,
Siempre me manda mensaje, estoy mal, pastor. Gracias, mi hermano, ¿no? Está mal, entonces está diciendo, ¿no? Como para oración. Estoy mal, pastor. Amén. Dios va a dirigir. No está como venta, no hay como entrada, no estoy nada. Siempre la iglesia que está diciendo contrario, contraataque, ¿sí o no? Ya contraatacamos. ¿Dios entrega o no entrega? Sí, Dios entrega. Dios entrega. Veo que no tenemos, veo que no hay, pero Dios entrega. Aquí está el tiempo que Dios va a dar o no va a dar. Sí, Dios va a dar. Porque nosotros pedimos a Dios. ¿Dios entrega o no entrega? Sí, Dios entrega. Porque nosotros creemos en Él. Está peleando con matrimonios. Me llamó. Yo voy a divorciar con él, con ella. Diablo. Recibiendo todo. Ellos me gritan también. Usted nunca no me escucha. Sí, amén, amén. Tranquilo, tiene que estar tranquilo. Hasta que me insultan, ¿no? Disculpe, hermano. Algunos hermanos me insultan. Entonces, escuchando eso. Después, como yo también explicando. Otra vez calmado sus corazones. Por la gracia de Dios, por la gracia de los hermanos. Aunque pelea, me llama. ¿Verdad, hermanos? Que la iglesia que está, el siervo de Dios está, que pregunte, recibe la guía, que un camino que recibe la guía, que hermoso, tan bonitos, pero sin guía que para avanzar como Nicodemo. Eso como esto, no quiero que para, ¿sí o no? Porque a nosotros les gusta como tinieblas. La luz que llega a ordenar. Los hermanos de aquí también. Ay, problema, que aquí también, eso también. Hemos decidido. Dios va a solucionar. Dios va a dirigir. La luz que está en la iglesia, en el céntrico, alumbrará como luz que Dios te puede dirigir a nuestros corazones. Disculpe, hermanos, mucho tiempo que esto ha pasado. Hasta aquí nosotros compartimos. Vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias, Señor, que usted nos permitió de esos tiempos para agradecer a Dios. Verdaderamente somos nada. Verdaderamente somos inútiles. No podemos hacer nada. ¿Verdad que Dios te avance? Dios te está diciendo para compartir este evangelio. Nosotros tenemos Espíritu Santo que Dios te puede poner, Dios te puede dirigir, Dios te puede dar su corazón. La situación que está, Señor, pero Dios también está con nosotros. Dios te puede dirigir, Señor, con este tiempo para compartir este evangelio. Que la dificultad que llega, pero eso es la voluntad de Dios, para creer su palabra, para creer su promesa. Hoy está escuchado muchos hermanos de testimonios, pero de que Dios te puede trabajar, Dios te puede dar su corazón. No miramos la situación, que miramos la voluntad de Dios, miramos la enseñanza de Dios, miramos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está con nosotros. Es Dios usted bueno. Dios te puede dirigir a nosotros. Muchísimas gracias. Encomendamos todo, Señor, que oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias al pastor Noelí
por compartir, ¿no?, con nosotros la palabra del Señor. Un aplauso, signos de aplauso por la obra que el Señor hace. El Señor siempre está estableciendo la palabra y a través del testimonio, ¿no?, cómo dirige a nuestros siervos. Como Él nos decía, la iglesia de Ecuador era la que último está comprando, ¿no?, la casa, la propiedad para anunciar el Evangelio. Yo creo que en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Cañar, en Cuenca, en cada punto, Dios va a levantar grandemente su obra y los testimonios. Un agradecimiento a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook, los hermanos que están escuchando a través de Aymara, de Quechua, aquellos hermanos también que están escuchando por las ondas radiales de Jerusalén Radio, los que se conectan por el satélite. Le damos el agradecimiento por seguir el culto. Y bueno, hermanos, Dios nos permite tener el culto unido con Ecuador y Bolivia. Yo les voy a dar los anuncios. A través de los anuncios podemos ver más las actividades que Dios nos permite, ¿no?, para nuestra iglesia en esta semana. Bueno, en esta semana primero tenemos el día de mañana, lunes 7, tenemos el culto de oración a nivel nacional de Bolivia. Invitamos, ¿no?, a todos los hermanos el día de mañana al culto de la oración para que todos ustedes puedan participar. Será a las 7:30 de la noche. Todas las iglesias de Bolivia vamos a tener culto de oración por Bolivia. Entonces cada hermano, cada hermana, el Señor le toca su corazón para orar. Vamos a orar juntos, un culto unido, ¿no?, a nivel nacional. Siguiente anuncio, nosotros tenemos el día 10 de junio, tenemos la cuarta capacitación con el pastor Oxopar. Es el rol del trabajo social dentro del régimen penitenciario. El expositor principal de este evento es el pastor Oxopar. Él es el pastor principal y fundador de la Misión Buenas Nuevas de IYF. Él nos estará dando esta cuarta capacitación. Aunque este evento se está organizando para Bolivia, pero van a participar de todo Sudamérica. Y aquí tenemos los horarios. El día 10 de junio, que es el día jueves, en el horario de Bolivia sería a las 6 de la tarde. En el horario de Ecuador, Perú, Colombia, a las 5 de la tarde. Tendremos la participación de los hermanos de manera general. También tendremos participación de autoridades que se relacionan con el régimen penitenciario. También tendremos la participación de pastores a través del CLF, pastores que también tienen trabajo en el régimen penitenciario y tienen interés y aprender cómo la misión está compartiendo y anunciando el Evangelio. Entonces, animamos, ¿no?, a todos los hermanos de nuestra iglesia a participar, y cada ciudad también va a presentar una lista, ¿no?, de participantes de los hermanos. No necesita inscribirse en algún link, solamente como un dato referencial que estaba escuchando, que estaba participando de esta capacitación, conferencia online con el pastor Oxopar. Tenemos un anuncio también importante. La misión está invitando, está convocando a los hermanos que el Señor les tocaba, que el Señor les llamaba para el seminario. Entonces, aquellos hermanos que el Señor les toca, les anima, ¿no?, a anunciar el Evangelio. Estamos ya en la 15ª convocatoria de seminaristas para nuestra misión a nivel nacional Bolivia. Con ese llamamiento que el Señor les ha permitido, tiene que llenar una hoja de registro. Eso ustedes lo pueden recibir en cada sede de Bolivia. Y después tiene que escribir su testimonio de salvación. También tiene que escribir su testimonio de llamamiento y luego tener entrevista con el ministro. Y si tiene la seguridad, el ministro le va a extender una recomendación. Así puede presentarse
a la oficina principal, ¿no? Para poder participar del entrenamiento e ingresar a la escuela misionera, al seminario. Hermanos, para anunciar el Evangelio es un llamado que el Señor nos hace, ¿sí? Y quien el Señor le toca su corazón, pues puede pasar la entrevista. No hay algún límite, ¿no? Si algún hermano soltero el Señor le llama, amén. Algún hermano es casado, también acérquese al guía, acérquese al evangelista, al ministro, al pastor, y tenga la comunión, exprese cómo el Señor toca su corazón y luego presente, ¿no? La documentación, que es muy sencilla y muy fácil, ¿no? Para participar. Bueno, hermano, muchas gracias. Agradecemos, ¿no? La transmisión también a los hermanos del equipo del staff que estaban echando todo su corazón, y pues ya damos por terminada nuestro culto unido. Ya pueden saludar también los hermanos.